Hola amigos de Locos por el Discus, hoy voy a hablaros de las hojas. Y aunque llevo bastante tiempo utilizándolas en mis acuarios de loricáridos y también en el de los discos, es verdad que nunca me había parado a estudiarlas o a profundizar un poco más en estos temas, y ya llevo como 4 o 5 meses que me llaman mucho la atención, y todo lo que ha llegado a mis manos y todo lo que me he podido documentar lo he hecho para poder hablaros, aparte de contar con la experiencia propia, que creo que es lo que más vale. Antes de nada, deciros que las hojas debemos recolectarlas en el momento concreto. Os voy a hablar de varias variedades, las que yo utilizo principalmente. Estas son la catapa, el magnolio, el roble o carballo en portugués y la hoja de nogal. De estas hay 2 que se recolectan en otoño, porque es cuando la hoja está marrón y cae al suelo, que es la catapa y el roble. Hay otra hoja que tiene sus particularidades, que es la de magnolio, que aunque se recolecta también en otoño, este árbol es un árbol perenne que nunca se queda sin hojas, pero sí las muda, y entonces una vez al año caen esas hojas, y cuando vayáis por, no sé, alguna zona en la que hay magnolios y veáis hojas por el suelo, ese es el momento de recogerlas. Después está la hoja de nogal, que es una hoja caduca, pero que se recolecta en primavera, incluso verano, sin estar muy adentrado el verano, cuando la hoja tiene su máximo esplendor, pero todavía está verde, porque esta hoja va a aportar, aparte de los demás nutrientes y demás propiedades del resto de las hojas, va a aportar clorofila, y es una hoja que contiene alimento. Digamos que el resto de hojas, los peces las utilizan para hacer la digestión en caso de muchos loricáridos que necesitan celulosa. Otros peces las utilizan de manera general para comer el propio biofilm que crea la película y la vida que crea la superficie de las hojas, y en el caso de la hoja de nogal comen realmente como nosotros podemos comer vegetales como los de una ensalada, porque tienen nutrientes, clorofila, aparte de todo lo demás que tienen las demás. Algo importante que me preguntáis muchas veces es: ¿se pueden coger del suelo? Mi opinión es que sí, siempre y cuando tengamos cuidado con 2 factores. Uno, que las hojas no estén, o el árbol no esté cerca de una vía principal o de una senda transitada por vehículos a motor. Y esto, si ocurre, deberíamos de desechar ese árbol, ya no solo las hojas del suelo, sino también las del propio árbol, las de las ramas, porque los árboles tienen la capacidad de absorber muchos elementos contaminantes, y estos los traspasaríamos a nuestros peces. Por tanto, buscar un árbol alejado. Segunda cosa a tener en cuenta: aunque esté muy alejado, tenemos que tener cuidado, porque a veces los árboles están situados en lugares de tránsito para el ganado, y las hojas que están en el suelo están también contaminadas, porque imaginaros, pues hay un rebaño de ovejas, de vacas, y esas vacas o esas ovejas hacen sus necesidades encima de las hojas, con los parásitos, etcétera, que conlleva. Entonces, lo suyo sería cogerlas de lugares que estén muy poco transitados, y realmente, si es posible, cogerlas de las ramas. Bueno, casi todas las hojas, o todas las que os voy a mencionar, o las que ya os he mencionado, tienen las mismas características, con algunas salvedades. Características comunes: las hojas aportan taninos, aportan ácido húmico en estos taninos, y son fungicidas y bactericidas para nuestros peces. Aparte, repito, las de nogal, que tienen elementos nutrientes. Todas las hojas tienen otras 2 características, que son: constituyen un escondite súper genial para los peces, porque tienen una superficie amplia y los peces encuentran un bonito refugio en ellas, y además crean vida en su superficie. La proliferación de biofilm, de microalgas, se produce mucho más rápido en una superficie como la de las hojas que en los propios cristales del acuario. Por tanto, una hoja constituye para un alevín, por ejemplo, del loricárido, escondite, el escondite perfecto, propiedades fungicidas, bactericidas, y además de esto, una fuente de alimento sin moverse del sitio. O sea que no podemos pedir más. ¿Cuántas hojas debemos de poner en el acuario? Estimo más o menos que, dependiendo de los peces, pero atendiendo principalmente a los litros, habría que poner más o menos una hoja cada 25 litros de agua. Daros cuenta que en la naturaleza, los ríos, en todo su curso, están rodeados de hojas, normalmente caducas, y esas hojas caen al río, y en el río pues se produce su descomposición, pero previamente pues aportan a las aguas del río todo esto que hemos estado hablando ahora.
Entonces, no pretendáis ver los frutos de estas propiedades si ponéis una hoja de catapa, por ejemplo, en un acuario de 500 litros, porque precisamente ahí no vais a ver nada porque la dosis es sumamente baja. Otra cosa es que en ese acuario de 500 litros hayáis tenido, pues por ejemplo, una puesta de plecos y esas hojas que caen al fondo constituyan pues lo que hemos estado diciendo, un escondite y una fuente de alimento para ese grupito de peces. Esa función sí que la cumplen. Pero para ver realmente, o para salvaguardarnos y que cumplan sus funciones fungicidas, bactericidas, y otra cosa más que no he hablado hasta ahora, pero que ahora os lo voy a explicar, que es estabilización y reducción del pH. Pues para que cumpla con esto deberemos de utilizar, lo que os digo, más o menos una hoja cada 25 litros de agua. ¿Cómo deberíamos de utilizar las hojas y hasta cuándo? Las hojas deberíamos de tirarlas en el acuario, que queden flotando en la superficie y que poco a poco ellas se hundan. Más o menos, las hojas de catapa pues tardan en hundirse unos 3 o 4 días, y una vez hundidas, depende del número de peces, gambas, caracoles que tengamos, pero pueden durar en el acuario unos 10, 15, 20 días, depende más o menos de lo que os estoy diciendo. Cuando las hojas entran en la fase de descomposición, es verdad que los nitratos del agua pueden subir si hay un volumen de hojas considerable. Por tanto, si no hay peces que las estén consumiendo, lo mejor sería retirarlas. Pero por ejemplo, si tenemos loricáridos o tenemos gambas, y depende de qué tipo de loricáridos, por ejemplo, pues los L397, peces como por ejemplo los Ancistrus, necesitan celulosa para hacer la digestión y están ingiriendo hojas todo el tiempo. Por ejemplo, en mi acuario de 397 o de Ancistrus, todo el tiempo hay suciedad o aparente suciedad en el fondo, y no es real, porque realmente lo que es esa hoja masticada, triturada, que ellos comen y después expulsan para ayudarse a la digestión. Por ejemplo, la hoja de nogal se recolecta en primavera, avanzada la primavera o primeros de verano, cuando la hoja verde está en su máximo esplendor. La dificultad de estas hojas es cogerlas en esos momentos y secarlas una a una para que conserven la clorofila. Estas hojas tienen nutrientes, aparte de todas las demás características que os he explicado de la de catapa o de la de magnolio, también tienen nutrientes. Por tanto, la hoja de nogal sirve como alimento. ¿A qué peces? ¿A todos? No, pues no alimenta un perdisco, pero sí que alimenta peces herbívoros con sus propios nutrientes, porque puede alimentar también a peces omnívoros con el biofilm o con la microalga que se crea en su superficie, por ejemplo. Entonces, catapa, magnolio, roble o carballo y nogal. Esas 4 hojas para mí son las imprescindibles. Otra característica es la durabilidad. La hoja que más dura en el acuario antes de empezar su estado de descomposición es el roble, con mucha diferencia. Después, la siguiente es el magnolio, por su grosor. La tercera es la catapa. Y la que menos dura es la de nogal, primero porque es más pequeña y es más finita, y después por lo que os estoy diciendo, porque se la comen, realmente es un alimento que les gusta mucho. Bueno, con este corto vídeo lo único que pretendo es convenceros un poco de que utilicéis hojas en vuestro acuario. El tono ámbar sutil que va a coger el agua os va a encantar. No escatiméis en hojas, la gente no está acostumbrada. Claro, si de entrada no os gustan y estéticamente no os parecen bonitas, no... Bueno, sí, hay una solución para eso, que es meterlas en el sump, si podéis, o en el canister, o en una simple red, y la escondéis un poquito detrás de ramas, piedras o lo que sea, y también cumplirán su función como infusión con el paso de los días. Pero si os gusta la estética, aportad hojas en las cantidades que más o menos os he dicho, medid los valores del agua y os vais a sorprender de que va a bajar el pH, pero va a quedarse estabilizado, y también vais a ver cómo los peces acuden a ellas rápidamente. Y si los peces acuden rápidamente es porque están a gusto y porque les gustan. Saludos.